Buenos días a todos y todas. Son las 10 en punto de la mañana. No sé si me escuchan. Se escucha. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Bueno, Sí. Vamos a dar inicio al seminario del CIE. Les voy a pedir a todos los que tengan su micrófono encendido, por favor, lo apaguen y solo en el momento que vayan a hablar lo tengan encendido, porque si no estamos oyendo lo que ocurre en el ambiente. Y vamos a dar inicio al seminario del CIE. Ana Cortés, te pido si puedes cerrar tu micrófono. Bueno, pues bienvenidos a todos a este seminario del CIE. Les pido nuevamente a todos apagar su micrófono y también apagar sus celulares cuando tengan el micrófono encendido. La dinámica del seminario va a ser que se va a exponer y luego en el chat a la gente que quiera participar les vamos a pedir que se anoten con su nombre y quiero participar con el fin de que Daniel Díaz les dé la palabra. Sin más, les agradecemos el estar presentes en este seminario del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, el cual el tema es SARS-CoV-2, visualización de la epidemia en México. Este es un tablero de control que va actualizando día a día los datos en tiempo real de la epidemia después de la conferencia de las 7 de la noche del doctor Hugo López-Gatell, del cual la doctora Lina Sofía Palacio Mejía y el doctor Juan Eugenio Hernández Ávila han sido los creadores. El día de hoy estarán exponiendo este seminario. Sin más, le doy la palabra, no sé quién inicia, Lina Sofía o Juan Eugenio. Sofía, sí, buenos días, adelante. Tere. Muchas gracias. Inicio yo. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por entrar a esta presentación. El día de hoy les vamos a mostrar el trabajo que hemos venido haciendo en la Unidad de Inteligencia en Salud Pública, la línea de investigación de información en salud y bueno, en el Instituto Nacional de Salud Pública con el doctor Juan Eugenio Hernández. Para los que no me conocen, bueno, yo soy catedrática CONACYT, estoy comisionada al Instituto Nacional de Salud Pública, soy especialista en sistemas de información en salud y demógrafa. El doctor Juan Eugenio Hernández es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, es bioestadístico y epidemiólogo. Bueno, lo que hoy les queremos mostrar es la importancia de los sistemas de información en salud en este momento de la pandemia COVID-19. Sí, como les decía, nosotros trabajamos en una línea de investigación en sistemas de información en salud. Siempre hemos trabajado por mejorar las fuentes de información, por mejorar los sistemas de información, por producir información para la toma de decisiones. Y estamos seguros que un mejor sistema de información en salud es necesario para proporcionar atención médica de mejor calidad, mejorar los resultados de salud y esto a largo tiempo y para todas las personas. Bueno, nosotros trabajamos con un marco conceptual de sistemas de información, que son los componentes fundamentales del sistema de salud. Este marco conceptual es de la Organización Mundial de la Salud y nos dice que para que un sistema de salud funcione y dé respuesta a los problemas de salud y en este momento la pandemia que tenemos, se requieren pues varios componentes, 6 componentes específicamente, entre ellos la información. Los demás son la gobernanza, se necesita un liderazgo claro y ustedes lo han visto, la experiencia que hemos tenido, el financiamiento para poder tener los recursos y comprar y contratar las personas que se necesitan.
la fuerza de trabajo, todo el recurso humano, médicos, enfermeras, especialistas, etcétera. La parte de provisión de servicios, saber bien qué servicios está requiriendo cada una de las enfermedades, en este caso la pandemia. Si ven, se necesita pues la atención primaria, y posteriormente la hospitalización y otro tipo de servicios o pruebas de laboratorio. También la parte de productos médicos, vacunas y tecnologías. Todos estos componentes, teniendo un buen acceso, una buena cobertura, la calidad y la seguridad, nos llevan a obtener unos objetivos y unos resultados en este sistema de salud, que precisamente es la mejora de la salud de la población, con diferentes niveles y buscando siempre el mejor nivel y la mayor equidad. La capacidad de respuesta, ustedes lo han visto ahora con la necesidad de aplanar la curva, y esto es poder tener la infraestructura necesaria y la capacidad de respuesta para atender las personas que se están enfermando en un momento dado. También la protección social y financiera, quién va a atender, si tiene derecho a bienes, si no tiene, y mejorar la eficiencia del sistema de salud en general. Lo que nosotros les vamos a presentar ahora pues, es un tablero de visualización de la pandemia en México. Lo que vemos es que ahora, justo durante una pandemia, más que en una situación de salud, los sistemas de información juegan un papel para proveer los datos, información de calidad, accesible y oportuna, necesaria para la toma de decisiones informadas y adecuar políticas que permitan una mejor inteligencia en las acciones de salud que se requieren para controlar la pandemia. También en estos momentos está muy de moda decirlo, y realmente es necesario aplicar lo que llamamos la ciencia de datos. ¿Qué es esto? Es poner varios especialistas, ya sean informáticos, ingenieros, estadísticos, matemáticos, en el análisis de datos. Pero no solo esto, sino que también se necesita el especialista en el problema específico. Y en este momento, pues el problema es de salud pública, se necesita la epidemiología para poder darle sentido y dirección a estos datos, y también aprovechar las tecnologías emergentes que permiten disponer la evidencia a la velocidad que se requiere en un momento dado. Como introducción, bueno, los sistemas de información nos deben permitir el acceso e intercambio de la información que se requiere. En este caso, pues, las pruebas de laboratorio nos dicen los casos, las personas que necesitan hospitalización en los egresos, y si esta persona se agrava, lamentablemente, pues las defunciones, ¿no? Pero necesitamos que todas estas fuentes sean de calidad, que tengan cobertura, que tengan una oportunidad para priorizar ese acceso a la información que nos dé una buena atención y una adecuada respuesta a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Se requieren datos de salud adecuadamente desagregados también, que nos permitan planificar acciones que reduzcan las posibilidades de inequidad. En este caso necesitamos que los datos, digamos, sean individuales, que tengan información sobre el sexo, la edad, el lugar de residencia de la persona, la unidad médica donde lo están atendiendo, y que esto nos permita entonces generar información a distintos niveles de atención que puedan facilitar la implementación de las estrategias. Como metodología de este estudio, bueno, esto es un estudio analítico, hacemos una integración de fuentes de información y generamos una visualización de fuentes de datos. Estos datos son datos administrativos de carácter público y que mediante procedimientos de ciencias de datos nos permita visualizar la información de forma interactiva. Las fuentes de datos que nosotros estamos usando son los datos abiertos de COVID, que son publicados diariamente por la Secretaría de Salud. Se supone que reporta los datos de las muestras de 475 unidades monitoras de enfermedades de respiratoria viral, que le llaman USMER, y otras que también son provenientes de la vigilancia centinela de esta enfermedad.
Para poder tener un impacto poblacional y ahí poder hacer tasas, tasas de ataque, tasas de incidencia, tasas de mortalidad, ubicamos geográficamente, espacialmente los casos y tomamos la población municipal por grupo de edad, sexo, derecho a audiencia, y toda esta información es publicada por la Dirección General de Información en Salud. También hemos querido hacer un análisis con los índices de marginación del CONAPO y ver qué relación tiene la diseminación de la pandemia de acuerdo a estos índices de marginación. Lo que estamos haciendo es la Unidad de Inteligencia en Salud Pública del Instituto de Salud Pública, recolecta estas fuentes diariamente, las vincula, las integra y genera este tablero interactivo de monitoreo que facilita la visualización de la información de la pandemia. Calculamos indicadores como el índice de positividad, la tasa de ataque, la tasa de mortalidad, entre otros. Y bueno, esto es un trabajo que está en desarrollo y que poco a poco le hemos ido mejorando y desarrollando pues información más útil para un tomador de decisiones. Se construyeron gráficas y mapas para representar los diferentes datos, ahora lo van a ver cómo quedó. El tablero se desarrolló en un software que se llama Tableau, la versión 10.2, y este tablero se puso a disposición en la página web del instituto, les dejo ahí la liga, pueden entrar a la página principal del instituto, ahí lo verán y pueden acceder a él. Es público, no necesitan registrarse, no necesitan ninguna contraseña y pueden monitorear la enfermedad fácilmente desde ahí, en cualquier lugar que ustedes deseen ver. Se actualiza, como decía la doctora, diariamente después del informe oficial. Pues por último sería mostrarles el producto, el resultado de este trabajo que hemos hecho, que es el tablero de visualización, y para esto le voy a dar la palabra a mi compañero, el doctor Juan Eugenio Hernández, quien les hará una presentación de cómo funciona el tablero. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Ya. Ok, creo que ya estamos. Yo voy a compartir la pantalla. Y aquí está. No sé si ya puedan ver el tablero. Esta es la nueva versión del tablero y pues estará disponible al finalizar esta conferencia. Sí, y bueno, yo creo que tenemos que de primera instancia determinar algunos puntos del alcance de esta información. Este tablero realmente pues hace un análisis de la información pública que día con día va actualizando también el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología. Este tablero tiene como objetivo poner a disposición del público la información que se tiene disponible y pues para que se forme una opinión. No intentamos hacer un pronóstico del número de casos totales estimados. Estamos hablando aquí específicamente de los casos documentados. Y pues hay una serie de pues, factores multiplicativos y métodos para estimar el total de casos de la población, pero este no es el específico objetivo de este tablero. Es nada más ver la información pública y ponerla de manera interactiva. Entonces, el tablero consta de este tablero de información general y algunas otras hojas adicionales. Tiene una sección de indicadores pues, principales en los que aquí vemos las pruebas realizadas. El total de pruebas que tenemos aquí disponibles son 148.514 pruebas.
que representan a 1,798 municipios del total de 2,460 que hay ahorita. Tengo que decir que, dado que la población y la marginación vienen de las estimaciones de 2015, 3 municipios nuevos que se crearon después de eso no están aquí representados, aunque la población sí, porque viene de los municipios que se partieron para dar origen a los 3 nuevos municipios. La población total que habita en los municipios en donde hay pruebas es 126,577,000, perdón, esa es la población total estimada para el 2019 por la DGIS y el CONAPO, pero la población con respecto a los municipios en donde se han tomado pruebas es 123,025,742 personas, lo cual nos da una cobertura más o menos del 97%. Esto no es que todas las personas se hayan hecho una prueba, sino es personas que habitan en los municipios donde hay al menos una prueba con resultado. La tasa de muestreo, entonces, en todos los municipios a nivel nacional en promedio es de 117 personas por cada 100,000 habitantes. Es baja con respecto a otros países, ciertamente, pero pues este es el dato que tenemos. Hay un número de pruebas pendientes de resultado y esto pues obviamente es debido a los procesos que se llevan a cabo para el análisis de las muestras, pero hay 123,000 pruebas que ya tienen el resultado y de estos hay 40,192 personas que resultaron positivas, para darnos un índice de positividad de 32.5% de las pruebas. Nosotros calculamos entonces una tasa de ataque de casos documentados y esto es muy importante mencionarlo porque no es la tasa de ataque en la población general, es la tasa de ataque de casos documentados, que sabemos que son estos casos que desarrollan síntomas y que además de desarrollar síntomas acuden a una unidad de salud para recibir atención y por lo menos tener una prueba, y pues esto es una serie de personas que son los casos más graves. Hemos acumulado un total de 4,220 defunciones, pero en la base de datos de la vigilancia de enfermedades respiratorias virales hay un total de 6,244 defunciones. Estas defunciones son defunciones en casos que dicen no ser positivos a SARS-CoV-2, pero que de alguna manera están ahí en la base de datos y pues tenemos que tomarlos en cuenta porque vamos a ir viendo nuestras gráficas para determinar qué es lo que está pasando. Y bueno, a nivel nacional hay una tasa de mortalidad de 3.3 personas por cada 100,000 habitantes y estos son de las muertes en casos documentados. Esto podría ser mayor si tomáramos en cuenta todas las muertes que hay en la base de datos de vigilancia de enfermedades respiratorias virales, que es de 6,244. Pasando entonces a las gráficas son interactivas y tienen diferentes controles para poder visualizarlos. Bueno, el primer control estaría aquí en el número de pruebas realizadas y su distribución geográfica. Esto nos habla de que hay hasta 5,943 pruebas en el municipio o delegación de Ixtapalapa, donde habitan 1,835,000 personas. ¿Sí? Si nosotros damos clic en este punto, entonces nos hace el mapa un acercamiento a la delegación y nos hace también un acercamiento en términos de la curva epidémica y los resultados de las pruebas para mostrar solamente la delegación
y por supuesto también el número de muertes en la delegación y los principales indicadores también se ajustan. Volviendo a dar clic en el punto, ¿sí? Vamos a regresar al mapa. Podríamos nosotros también seleccionar los estados. Esto es un poquito medio rarito porque hay que quitarlos todos y luego seleccionar el que queremos. Podríamos, por ejemplo, seleccionar la zona metropolitana de la Ciudad de México, que incluye el distrito, la Ciudad de México, perdón, aquí dice Distrito Federal todavía, y en los municipios del Estado de México. Y podemos ver entonces cómo viene la curva en esta zona de la República, con cuántas pruebas realizadas, los municipios que están involucrados, ¿sí? Aunque aquí dice una prueba de 100%, es que pues, es la población que habita en esos municipios. Recuerden que no es el número de pruebas, sino es la población, ¿sí? Con una tasa de muestreo de 217 personas por cada 100,000 habitantes. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos determinar pues, las estadísticas a nivel de región o a nivel de un solo estado, si nada más seleccionamos un solo estado. Volviendo a seleccionar toda la República, podríamos nosotros ver otros indicadores como el número de pruebas positivas, ¿sí? Y aquí lo que cabe la pena de explicar es que este percentil, y viene aquí una pequeña explicación, ¿sí? Nos dice en qué porcentaje del valor del indicador seleccionado se encuentran los municipios. Y aquí pues hay muchos ceros, entonces el primer percentil donde hay valores ya positivos es el percentil 50. Es decir, que la mayoría de los municipios se encuentra con 0 positivos. Podemos aquí seleccionar también el índice de positividad y aquí de nueva cuenta vemos cómo está la distribución a nivel estatal. Cuando quisiéramos ver cómo se encuentra un estado en relación a otros estados, podríamos aquí realmente rápidamente seleccionar, por ejemplo, Morelos. ¿Sí? Y ver que se encuentra en la parte más derecha de la gráfica. Podemos seleccionar los municipios más altos y después volver a seleccionar todas las entidades federativas. Entonces, seguimos aquí con Morelos, ¿sí? Y ya en el contexto nacional, cómo se ubica, y pues vemos que los municipios de más alto riesgo en Morelos incluso son de los más altos en el país. Para deseleccionarlos, nada más hacemos clic en la gráfica y volvemos al nacional. También podemos seleccionar nuestros indicadores por sexo. Entonces, aquí aparece nulo porque hay algunos donde no viene sexo y algunos donde no viene la entidad federativa o el municipio de residencia, entonces están ahí. Pero podemos seleccionar solamente hombres o mujeres. Para ver cómo se comporta la curva epidémica y la distribución geográfica en estos municipios. También nosotros vimos una variable que le decimos seguridad social. Este es un proxy realmente, porque asumimos que las personas que recibieron la muestra en instituciones de la seguridad social tienen seguridad social y las que no, pues no la tienen. Entonces clasificamos las muestras en ese sentido y entonces podemos ver cómo están
las personas que tienen derecho a audiencia o sin derecho a audiencia, o todos, de nueva cuenta. Entonces, la interactividad de este tablero pues nos permite hacer comparaciones rápidamente y ver cómo se va comportando la curva. La cobertura, ok, como les decía, esto no es el número de pruebas con respecto a la población, es nada más la población que habita en municipios donde se ha hecho al menos una prueba. Y bueno, pues sí, no es la cobertura de pruebas, es la cobertura de población donde se ha hecho una prueba. Bueno, otras interactividades que están interesantes desde nuestro punto de vista están aquí, además ya de los diferentes indicadores, está la tasa de ataque, está el número de defunciones, la letalidad, que es el número de personas que murieron en relación al número de personas que resultaron positivas, documentadas, no son todos los positivos, entonces la letalidad parecería alta, pero pues en realidad no, porque no tiene como denominador el número de casos no documentados que no está en esta base de datos. Y la tasa de mortalidad, que ahí, bueno, pues los casos documentados positivos que fallecieron se dividen entre la población total y por municipio para dar esta tasa de mortalidad por 100,000 habitantes, que en general es 3.3. Bien, como les mencionaba, otra de las formas de interactividad es ver cómo está la curva en relación al inicio de síntomas o la fecha de ingreso a unidades médicas, es decir, el día que se registraron. Y podemos ver aquí una importante pues patrón, ¿sí? Aquí vemos cómo los fines de semana no está yendo la gente a los hospitales o a las unidades médicas, dejando un gap de pues tiempo, ¿sí? De que desarrollan los síntomas a que llegan a atención, muy notorio en el puente del 1 de mayo, 3 días que hubo una muy baja recepción de pacientes en las unidades médicas de esta muestra, ¿sí? Y pues vemos que la curva sigue ascendiendo. También podemos ver pues cómo cuando lo presentamos por fecha de inicio de síntomas, pareciera que la curva se está aplanando un poco al final, pero esto es precisamente por los casos que todavía están esperando resultado. Nosotros hicimos una estimación de estos casos pendientes de resultado, aplicándole el índice de positividad diario y por municipio para estimar de las muestras que estaban pendientes, cuáles estaban pues con mucha probabilidad de resultar positivas, y entonces esto se lo anexamos aquí a nuestra gráfica. Entonces, pues miren cómo por fecha de inicio de síntomas y fecha de ingreso hay un pues desfase de 2 o 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi punto de vista, que la población está esperando 2 o 3 días, incluso los fines de semana completos, para ir a buscar atención médica, y pues eso expone a los familiares pues, a los casos que resultaran positivos.
También aquí otro nivel de interactividad es determinar si los casos fueron hospitalizados o no. Y entonces aquí podemos ver los casos no hospitalizados, que son la mayoría, y los que sí están hospitalizados, y cómo se comporta la curva en términos de fecha de ingreso, o todos. Entonces, y luego también en esta parte de las defunciones, según el resultado, tenemos dos categorías, las que resultaron positivos a SARS-CoV-2 y las que, digo, no resultaron positivas y las que sí resultaron positivas. Cuando damos clic aquí, las que sí resultaron positivas, pues lo vemos, son la gran mayoría, pero en la base de datos se reporta un conjunto de fallecimientos que dicen no estar asociados a SARS-CoV-2, pero ahí están pues las neumonías y las influencias y las parainfluencias, pero que curiosamente hemos tenido muchas más a raíz del aumento, obviamente, del número de personas que han sido muestreadas, pero pues tendríamos que ver qué significan específicamente estas muertes que están ocurriendo, que no son pocas, o sea, son 1,700 muertes acumuladas a ¿no? Y aquí están las 4,220 que son las que están asociadas a la infección con COVID-19. Entonces, la idea de este tablero es proporcionarnos información que pues nos permita a nosotros hacernos preguntas adicionales y tratar de responderlas con los datos que tenemos básicamente aquí. Entonces, estos son los mecanismos de interactividad. Por supuesto, aquí en el caso de las pruebas tenemos los casos acumulados, tenemos los positivos, tenemos los estimados que resultan de las pruebas pendientes, y miren cómo hay todavía pruebas pendientes rezagaditas desde años, desde pues, varios días atrás, pero el grueso pues son 4 o 5 días hacia atrás, y los que no son positivos a SARS. Este número de no positivos a SARS es el que nos da estas pruebas, estas defunciones que están aquí. Entonces, obviamente hay que hacer un análisis para determinar qué están. La idea del tablero también es poner a disposición de la población y la comunidad los datos de una manera más fácil y asequible. Y entonces hemos generado una serie de tablas, por ejemplo, en las cuales vemos aquí con respecto al nivel de marginación, cuántos municipios hay y la población total que hay en esos municipios, la población con pruebas, las pruebas realizadas, la cobertura en términos de población que vive en municipios que tienen al menos una prueba, la tasa de muestreo por 100,000 habitantes, la población que resultó, las pruebas que resultaron positivas, el número de casos, es que aquí se me puso una cosa, ya, de la tasa de ataque por 100,000 habitantes, el número de defunciones en casos documentados, las defunciones totales por municipio, ¿sí? Y la letalidad y la tasa de mortalidad por grado de marginación. Esta es una tabla que se va a poder descargar para hacer los análisis correspondientes y tengo una perdida. Bueno, y también hay una por municipio para para poderlos descargar. También tenemos un comparativo estatal que nos permite determinar cómo están las curvas epidémicas
por estado, y también ver algunos de los indicadores por grupo de edad y sexo. Aquí tenemos las hospitalizaciones por grupo de edad y sexo, y aquí tenemos el número de pruebas por grupo de edad y sexo y cómo están en términos de su positividad, pendientes o no positivos a SARS-CoV-2. Estos no positivos a SARS-CoV-2 es como viene la clasificación en la base de datos que se publica, y ahí pues puede haber negativos absolutos o puede haber negativos a SARS-CoV-2, pero que resultaron positivos a otras enfermedades respiratorias virales que se vigilan en este sistema. Entonces también aquí podemos determinar el número de pruebas realizadas, y la gráfica se ordena de acuerdo a tal por estado, ¿sí? O podemos ver la tasa de mortalidad, por ejemplo, y aquí vemos cómo cambian y cómo está también ubicado por grupo de edad y sexo, ¿sí? Podemos seleccionar estados para hacer comparaciones en la tasa de ataque. ¿Sí? Y los gráficos se van ajustando de manera correspondiente para determinar cómo estamos. Entonces, si ponemos el número de pruebas positivas, pues vemos cómo la mortalidad y el número de pruebas positivas se va moviendo en términos de cómo estamos. ¿No? Aquí podemos ver el Distrito Federal, México y Baja California, que son los tres estados más afectados ahorita en términos de positividad. Este es el indicador total del número de pruebas positivas en cada uno de los estados, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con esto voy abriendo la sesión para que haya tiempo de recibir comentarios. Sus comentarios nos van a ser muy útiles, como ya nos comentó la doctora Palacio. Este es un trabajo que está en desarrollo y que pues la idea, como les dijimos, es utilizar la información disponible, pues aplicando pues los conceptos de ciencias de datos y visualización para proporcionar a la comunidad científica y al público en general una visión de la información documentada de casos de COVID-19. Muchas gracias y pues entonces, Tere, estamos a disposición para cualquier pregunta. Gracias, Juan Eugenio. Gracias, Lina Sofía. Abrimos el panel a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor, vayan anotándolo. Y bueno, mientras alguien se anima a preguntar, yo lo que quiero comentar, y si nos puedes aclarar un poco más, Juan Eugenio, es que esa base se retroalimenta de los datos que están disponibles en la Secretaría de Salud. Entonces, si ellos no retroalimentan, la base no puede ser actualizada. Sin embargo, sí hemos tenido la actualización diaria, ¿verdad? Es correcto, sí. Sí. La actualización la están haciendo todos los días después de la conferencia. Nosotros tomamos esos datos después de la conferencia y pues los procesamos. Tienen que tener un proceso, digamos, de adecuación, y finalmente ya la incorporamos día con día al tablero. Ok, gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿No hay ninguna pregunta?
A ver, en el chat estoy viendo que hay una pregunta de Elsa y pregunta que si tienen información sobre los contactos que se van haciendo positivos. En Yucatán nos mencionan que los contactos de los casos positivos son asintomáticos, pero no sabemos cuántos de ellos se vuelven positivos. Juan Eugenio. Bueno, la base de datos que se publica obviamente excluye la información sobre los identificadores personales, nombre, apellido, etcétera, dirección. Entonces, en este sentido, nosotros no podríamos determinar cuáles de los contactos de algún caso se volvió positivo. Eso es una cosa que debería ser un análisis que pudiéramos hacer, pero pues no dado pues los lineamientos de confidencialidad que existen, y eso solamente lo tiene la Secretaría de Salud para su análisis. Gracias. Elsa tiene otra pregunta, ya otra de Acruz. Voy a hacer la de Elsa primero, que si puedes volver a explicar nuevamente la diferencia entre defunciones y defunciones totales, por favor. Claro que sí. Mira, la base de datos que se publica, como ahí lo indica, obtiene datos de 475 unidades monitoras de enfermedades respiratorias virales. Aquí se incluyen, pues, todas las enfermedades respiratorias virales. Pues la información incluye un total de 6,244 muertes, ¿sí? Pero 4,200 de ellas están asociados a los casos positivos de SARS. Como pueden ver aquí en esta diapositiva, bueno, en esta gráfica que estoy señalando, sí, pues la vigilancia antes del 15 de marzo era muy escasa, y no tenemos información en la base de datos sobre muertes pues asociadas a enfermedad del tipo viral, respiratorias, ¿no? Entonces, es a raíz del inicio de esta vigilancia que vemos aquí, sí, que empezamos a detectar también muertes asociadas a enfermedades respiratorias virales. Sin embargo, en su diagnóstico o en el resultado de la prueba, no necesariamente dice positivo a SARS-CoV. De hecho, dicen no positivo a SARS-CoV en la base de datos que nosotros tenemos acceso. Los que están aquí como positivo a SARS-CoV son estos que estoy señalando aquí, que también es una curva ascendente muy pronunciada, ¿sí? Y pues sí, tienen un resultado positivo. El número de defunciones totales incluye las muertes por COVID y las defunciones debidas a otros virus respiratorios. Gracias, Juan Eugenio. Bueno, regreso a la pregunta de quien está registrado como Acruz. Dice que el potencial subregistro, ¿en cuánto se calcula? Mira, nosotros no estamos tratando de calcular el subregistro. O sea, estamos tratando de hacer un análisis de la información disponible. Hay diversos métodos para calcular el subregistro y no los voy a mencionar yo aquí porque no es el alcance de esta presentación. Sin embargo, pues con esta información tal como está a nivel de municipio, por grupo de edad y sexo, por condición de aseguramiento, se podrían desarrollar modelos matemáticos que nos permitieran hacer una estimación
del número total de casos o de los casos asintomáticos no documentados. Gracias. De Elisa pregunta, ¿dónde se pueden consultar las fórmulas que utilizan para los indicadores? Pues las podríamos presentar o poner en uno de los aspectos de la publicación en la página web. Sí, con mucho gusto lo podríamos incorporar ahí. Ahorita, bueno, pues están inmersos en el tablero, pero con muchísimo gusto, y creo que es una pregunta muy válida, las haríamos disponibles a través del portal institucional. Gracias. Luego Alicia Pérez dice, hola, buen día. En caso de clínicas y hospitales privados, también están obligados a reportar casos positivos ellos. ¿En qué plataforma suben su información? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Es en el caso de los hospitales y clínicas privados, están obligados a reportar su información y pregunta a Alicia que en qué plataforma suben su información. Es en la misma de la Dirección de Epidemiología, pero si lo complementas. Pues es precisamente ahí, o sea, ahí hay una información de los privados también. Yo, en el caso específico, pues solamente tengo el número total de pruebas reportadas en hospitales privados, que no tengo precisamente aquí un cuadro que nos lo diga, pero muy buena pregunta y lo voy a incorporar para que ustedes puedan ver el número de pruebas que están reportando los privados. Yo creo que como ya la doctora Palacio, en estos momentos, vamos a decir, críticos, todos quisiéramos tener acceso a la información más confiable y más completa que existiera. Y pues les tengo que decir que, pues, con sus asegúnes, esto es lo que hay. Sé que hay una base de datos que tiene un poco más de muestras, no son pues muchísimas más, pero aquí hay una base de datos que representa todo el país, pues la mayoría de los municipios, la mayoría de las personas que viven en esos municipios, digo, en los municipios del país, está ahí y pues no es como para hacer una estimación así, pero la idea es que pues esta es una muestra sesgada y está sesgada a los casos que son sintomáticos y principalmente los graves que buscan atención médica. Entonces, ¿es posible desarrollar algoritmos para determinar el número total de casos? Pues sí, los hay, y los hay en otros países, pero el objetivo de este tablero es presentar las estadísticas claras en un contexto poblacional, geográfico y socioeconómico de la información documentada, de tal manera que después podamos hacer más adelante algunas proyecciones hacia el número total de casos. Gracias. Vicky pregunta que si ella está realizando un proyecto para evaluar el nivel de anticuerpos contra SARS-CoV-2 y se podría alimentar su base con estos datos y que si hay posibilidad de colaboración. Por supuesto que sí. O sea, desde mi punto de vista, la única forma real de tener una idea de los casos asintomáticos y la magnitud de la epidemia es con las pruebas de diagnóstico serológico, que nos hablan de cuántas personas realmente tuvieron la infección, aunque no hayan desarrollado síntomas. Eso es muy bueno, pero pues sí, para que tenga una utilidad, pues hay que hacer pruebas en un esquema aleatorio que nos permita hacer una extrapolación o una hacia la población completa. De acuerdo. Luego, Alexis Ortiz pregunta si la información puede desagregarse por grupos de riesgo como adultos mayores o mujeres embarazadas.
Por supuesto, aquí lo tenemos por grupos de riesgo. Bueno, estos son, vamos a decir, los grupos quinquenales, pero obviamente pues ahí están los grupos de riesgo. Entonces, si nosotros de alguna manera aquí seleccionamos, voy a quitar el indicador de estado y voy a poner, por ejemplo, el índice de positividad, pues claramente vemos la tendencia del índice de positividad en los hombres y en las mujeres de pues 50 años en adelante. Si pusiéramos, por ejemplo, la tasa de mortalidad, pues vemos que afecta principalmente a los grupos de 65 años en adelante, no que no afecta a los otros, pero hay un incremento y ya a partir de los 65 años, pues parece estar constante en términos de la tasa, ¿sí? Y son los grupos más afectados. No tengo información sobre embarazo, desgraciadamente, pero sí pudiera ser interesante ver cómo se comporta. Gracias. Bueno, también Alicia pregunta que si hay pruebas falsas positivas y que la Secretaría de Salud reporta en ocasiones el porcentaje de centros que sí reportaron. Por lo general es entre 96 y 97%. ¿Este porcentaje también está reportado aquí o si ustedes tienen que hacer algo al respecto? No, nosotros tomamos la información específica ya publicada por la Secretaría, entonces ese porcentaje de reporte pues viene ya implícito, inmerso en los datos que recibimos y pues no podríamos determinar cuál es el porcentaje de unidades que reportan o no en este caso. Tendríamos que pensar que son las 475 unidades que son las monitoras, aunque eso pues, es una simple suposición, ¿no? Definitivamente. Sí. La idea, bueno, o sea, yo creo que todos vamos aprendiendo de las cosas y bueno, yo les puedo decir que la información que está ahorita es mejor que la que tuvimos en la pandemia de H1N1. Estamos más organizados, tenemos una base pública que analizar y las instituciones, pues, con las deficiencias que pudieran tener, pues están reportando el privado, está reportando las instituciones de la Seguridad Social y la Secretaría de Salud y los estados en más o menor escala, pero por ejemplo, si vemos Colima, en términos de número de pruebas, pues Colima tiene 323 pruebas, claro, es un estado pequeño, etcétera, pero si lo vemos acá, pues es poco lo que reporta. O sea, ojalá pudiéramos todos reportar más y en ese sentido tener mejor información. Sí, bueno, Dafne está preguntando, ¿podríamos determinar la tasa de incidencia del personal de salud? Dentro del tablero analítico, ¿podríamos determinar la tasa de incidencia de este personal? O sea, Pues, específico para fíjate salud. que esa información no viene, sé que se captura, pero no nos dan la ocupación de la persona, o que nos dan el dato a nivel de persona, pues omitieron darnos el número la variable de ocupación y entonces no nos permite ver la incidencia en personal médico, que debe ser más alta que en el resto de la población. Ok. Juan Eugenio, están preguntando, y esto le voy a pedir a Daniel que nos diga dónde pueden encontrar esta conferencia más tarde, dónde está grabado,
Sin embargo, porque hay gente que no puede entrar, lamentablemente la plataforma solo deja entrar a 200 personas y hubo gente que entró tarde. Entonces, ahorita Daniel va a mencionar dónde pueden encontrar nuevamente esta conferencia. Juan Eugenio, tú, si Lina, Sofía o tú pueden volver a poner la página en donde están todos los datos e informar su correo electrónico para que los contacten. Pero previo a terminar, y a que ustedes den esto, quisiera que Sergio Flores quiera hacer un comentario. Y Sergio, si puedes abrir tu micrófono, por favor, en el cual quiere comentar el desfase entre los síntomas y que acude la gente a atención a los servicios de salud. Sergio, adelante. Sí, gracias, Tere. Buenos días a todos y gracias a Juan Eugenio y a Lina Sofía por este seminario. Es simple mi comentario porque te oí en un par de ocasiones quedar un poquito extrañado de que la gente inicia síntomas y deja un par de días para acudir a los servicios. Me parece que este es un efecto de la disposición de la Secretaría de Salud, porque en cuanto inicias síntomas, te piden que permanezcas en casa y hasta que ya tengas algún otro síntoma como más importante, acudas. Entonces, pienso que eso es el reflejo de esa disposición. No es lo que la gente intencionalmente quisiera. Yo creo que conforme ha pasado el tiempo y hay mayor mortalidad o mayor número de casos, la gente sí está como más impactada y es posible que tenga la intención de ir, pero un poco es la disposición pues, para no saturar los servicios de salud. Básicamente es mi comentario porque te escuché un par de veces mencionarlo. Sí, gracias, Sergio. En realidad, en este momento lleva ya 2 semanas el subsecretario en la conferencia de la noche mencionando que si tienen síntomas, acudan. De hecho, lo está promoviendo, que no lo dejen. Entonces, sí, no lo dejen. Hay algunos otros comentarios. Hay una pregunta de si tiene síntomas, ¿a dónde tiene que ir? En realidad, pues, hay que acudir a donde le corresponde, al ISSSTE o a la Secretaría de Salud. Hay que hablar hay que enviar los mensajes a mensajes a los teléfonos donde dicen y están respondiendo. Tuve un caso cercano en el cual a los 22 minutos le atendieron y le hicieron las pruebas. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo. Hay una pregunta más sobre defunciones de neumonía típica, que la probabilidad de ser COP2, no sé si quieras comentar esto, Juan Eugenio. En realidad, pues la plataforma lo que hace es registrar los datos y esta probabilidad, pues hasta que registran, hasta que se lleva a cabo la prueba, se sabe, no todos los casos son COP2. Y bueno. Es correcto. Sí. O sea, no todos los casos son COP2, pero eventualmente, ay, se oye como en eco, ¿verdad? Perdón, no sé qué está pasando. Creo que ya. Sí, bien. Que bueno, eventual. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que nosotros no tenemos, pues, el dato de la causa de muerte. Solo sabemos si resultó ser asociado a un resultado positivo o no positivo a SARS, COVID-2. Sería muy bueno contar con la información, pero sí pues, sigue un curso, pues todavía no la tenemos disponible y pasará un tiempo hasta que la tengamos. Sí, no quisiera pasar, hay una pregunta muy interesante. Ahorita en este momento, la información o el tablero que está disponible es una versión anterior al que presentamos ahora, pero en el transcurso de la mañana subiremos la nueva versión. Sí,
hacen la pregunta de, ¿con estos datos se pueden tomar esas decisiones públicas para establecer un plan de regreso a actividades? Y si pueden decir en qué lugar del estado de Morelos hay mayores contagios y muertes, que esto sí se puede obtener de la plataforma. ¿Sí? Sí. Mira, con respecto a el número total de casos y el regreso a las actividades normales, pues como les digo, esta información presenta los datos documentados y habría entonces que con estos datos documentados ya debidamente organizados por grupo de edad, sexo, municipio, condición de derecho a audiencia, se les pudiera aplicar algún modelo para estimar el número de casos totales y ver si alcanzamos inmunidad de rebaño y empezamos a poder salir. Pero el tablero en sí no ofrece más que la base de información que permita llegar a o ser la base de algún modelo. En términos de los datos aquí en Morelos, el número de casos y de muertes, sí es posible, seleccionando el estado de referencia, Morelos, y ¿cómo se llama? Ver en relación con el mismo estado y con, si quieren, lo puedo aquí compartir pantalla, se puede ver, creo que es esta, compartir pantalla. Entonces sí, entonces uno podría ir aquí a la entidad y decir quiero seleccionar solo el estado de Morelos, y aquí está. Y entonces sí, pues podemos ver que el estado con los municipios con mayor tasa de, Mira, Morelos. bueno, estas son, estamos viendo pruebas realizadas, pero aquí podemos poner el número de defunciones. Y entonces vemos los municipios que aparecen en negro no tienen defunciones, pero podemos ver que aquí en Cuernavaca es el más alto y Cuautla con defunciones y Cuernavaca con 39 defunciones documentadas y registradas en la base de datos de vigilancia de enfermedades respiratorias virales. Gracias. Hay algunos otros comentarios, están en la página, lamentablemente excedimos ya el tiempo. Todos los datos los pueden encontrar en la página del instituto y a quienes estén interesados en el tema, el día de mañana el Instituto Nacional de Salud Pública tendremos a las 12 del día un webinar sobre retos y perspectivas del combate al COVID-19 en México. En este seminario se analizarán los retos que ha enfrentado México en el combate a la pandemia y el papel de los investigadores y profesionales de la salud ante la mejor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Les quiero mencionar que estarán investigadores de la UNAM, del INER, también va a estar un catedrático de la Universidad de Guanajuato, que fue quien manejó los datos de la influenza, y un asesor internacional de emergencias en salud de la OPS-OMS. Hay capacidad para 200 personas, la liga está en la página del instituto y los invitamos a participar. Muchas felicidades y gracias a todos por su asistencia. Les mantendremos comunicados del siguiente webinar del CIE. Gracias y buenos días. Muchas gracias, hasta luego a todos. Bye.